El señorío de Cristo en la familia. ¿Qué es ser Señor? Cuando alguien dice a alguien que se le dice en general que es Señor, hago un breve introducción. Ya el domingo pasado estuvimos meditando sobre el pasaje en Filipenses. Dice, el Señor es persona que merece respeto, autoridad, se le dice. Es el título que se usaba para dirigirse a un amo, a un rey, a alguien que ejercía dominio sobre los demás. Eso es en general. Pero en el Nuevo Testamento a Jesús no se le llamaba Señor como un título de cortesía. Y encuentro tres razones por las cuales le llamamos Señor. El primero es porque Él nos creó. En Colosenses, capítulo 1, versículos 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es nuestro Señor porque nos creó, porque nos sustenta. Dice Hebreos 1:3, Dios, el cual siendo, está hablando del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y también nos compró con su sangre. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tres razones por las cuales Él es el Señor. El domingo pasado, viendo el pasaje de Filipenses capítulo 2, al final dice, mi memoria, mejor lo leo, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es nuestro Señor porque le recibimos como Salvador. Condición sine qua non. A veces queremos que sea nuestro Señor, pero no es nuestro Salvador. Y voy a hacer un paréntesis, un momento, porque a veces esto lo he podido comprobar a lo largo del tiempo. A veces damos por sentado que todos los que hoy estamos aquí ya hemos aceptado a Cristo. Entonces estamos escuchando sobre el señorío de Cristo, que está bien y lo vamos a escuchar y demás. Pero si primero no es mi Salvador, no puede ser mi Señor. Y quizás hoy, quizás un tiempo que venís, quizás es la primera vez, doy la bienvenida, no pregunté si alguien nos visita por primera vez. Quizás hace tiempo que venís, son lindas las canciones, son lindas las meditaciones porque hablan de Dios, de lo que debe hacer, las lindas reflexiones, nos hacemos amigos, es lindo el ambiente. Pero todo eso es secundario porque lo primero es que Cristo sea mi Salvador. Y eso es algo personal, único entre Él y yo. Él no puede ser mi Señor porque por la salvación que recibimos de Él, le reconocemos y luego es nuestro Señor, reconocemos su señoría, nuestro Salvador y nuestro Señor. Lo podemos a veces reconocer como
Señor de la creación, de tantas cosas, pero no de nuestra vida, porque no es nuestro Salvador. Y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros siendo sus hijos. Ya siendo sus hijos, Él es nuestro Señor. Y un ámbito donde Él quiere ser Señor, que es lo que vamos a considerar muy brevemente, porque no podemos explayarnos, es en la familia. Y cuando pensaba en las familias, es lindo hablar de las familias y demás, pero pensaba, ¿hay familias perfectas, entre comillas? Y la verdad, pensaba que no. A veces me ha pasado a hablar y digo, no idealicemos. Familias perfectas no hay. Porque Dios creó la familia desde el principio, podemos ir a Génesis, donde Él creó la familia, pero en toda familia se encuentran obstáculos, dificultades, porque dice que siendo dos, sean una sola carne, y entonces cuando los dos se unen, hay personalidades propias de cada uno, caracteres, hay temperamentos diferentes, hay ideas, hábitos diferentes, hay tradiciones diferentes, y comienzan a compartir su tiempo, sus cuerpos, sus ideas, las posesiones, las habilidades, las desilusiones, los fracasos, los éxitos. Entonces, venimos de diferentes entornos, con diferentes problemas, y requiere de una dedicación especial. Hay en la Biblia varios casos, no los vamos a ver, pero hay varios casos de familias donde hubo serios problemas. Ya la primera familia de la Biblia, ¿saben qué? Tiene un asesino. La primera familia de la iglesia tiene a un hermano que mata a otro. Pero la palabra de Dios nos da recetas, nos da la forma para que nuestra familia pueda seguir adelante y pueda saber y tener a Cristo en el centro. Quiero irme a un pasaje en Deuteronomio, capítulo 6, muy conocido. Lo voy a leer, no lo vamos a desarrollar porque vamos a ir luego al pasaje donde vamos a detenernos un poco. Pasaje de Deuteronomio habla de cómo ya Dios enviaba al pueblo de Israel cómo debía desarrollarse la familia. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Jehová, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, todo el tiempo. Y las atarás como una señal en tu mano y quedará como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y de tu cuerpo. Dice el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos amar primeramente a nuestro Dios de esta manera. Y luego le dice, enseñar a los hijos la palabra. Y en todo tiempo, me gustó siempre, dice,
Estas palabras primero van a estar en tu corazón, son tuyas, es personal. Ese va a ser el sentido de todo lo que vamos a meditar hoy. Primero es personal, para luego poder ser en mi entorno. Están en tu corazón. Y el 7 dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás en tu casa, está bien cuando estás en tu casa, dice, pero andando por el camino. O sea, cuando vas, venís, cuando viste que al chico lo llevas a tu hijo en el auto y lo llevas a fútbol o lo llevas a arte o no sé, o estás arriba del kayak, como ahí lo veo más. Todo el tiempo le estás hablando y le estás enseñando lo que Dios quiere para su vida, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo. Y van a ser señales en tu vida. Es un desafío en nuestra vida. Ese es el diseño de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a tener lugares en nuestra vida. Hay dos instituciones que Dios ha creado y dos instituciones divinas. La familia fue instituida por Dios al comienzo de la historia humana. Al principio, estando Adán, estaba ¿cómo? Solo. ¿Y se quedó solo? No. A él le da un mandamiento, esta mañana veíamos eso en el clase. Mandamiento, se dice Rafa, mandamiento se lo da a Adán, pero ese es otro tema. Y luego le creó a Eva y los dos fueron una sola carne. Institución, la familia, formada en el principio de la historia humana. Y la iglesia también fue instituida por Dios al comienzo de la historia cristiana. Y son los dos lugares donde vamos a ver el señorío de Cristo. Y los dos siguen el mismo modelo en cuanto a las relaciones internas. Me estoy adelantando un poco al hermano que va a compartir el domingo que viene, pero está bueno. Hay 3 pasajes que hablan de los roles del esposo, de la esposa y de los hijos. ¿Está bien? ¿O me olvidé de alguno? Juan ya está diciendo el primero. ¿Dónde está? Efesios, que es el que nos vamos a detener, capítulo 5. Después está en Colosenses y esto lo escribe Pablo y el apóstol Pedro también en 1 Pedro capítulo 3. Pero me voy a quedar en lo que le dice polémico mandamiento que le da Dios por medio del apóstol Pablo a las esposas. Efesios capítulo 5, versículo 22. El 21 lo voy a dejar para el final. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es un Salvador. Vieron que nombrábamos que había 2 instituciones divinas, la primera creada al principio de la historia, que era la familia, la segunda que era la iglesia, creada por medio de Cristo, y las 2 tienen el mismo modelo. Y acá dice que las casadas estén sujetas, y se repite eso si lo vamos a ver en los otros pasajes, vamos a ver que la palabra es sujetas. Y dice que de la misma manera que a Cristo, que es su Señor. Es una expresión, seamos sinceros, a las mujeres les gusta, no, estoy mirando una pero no le voy a preguntar, a la mujer cuando le dice que sea sujeta, es algo que nace naturalmente. Yo pensaba esto y decía, qué lindo que me tocó ser sujeta. ¿Surge? Yo creo que no. Ya nos va a tocar a los varones y no se pongan contentos los varones porque les spoileo que viene peor para los varones. A las mujeres les pide esto y a cada uno, fíjense que en los 3 pasajes le va a hablar y le va a pedir lo que a ellas necesitan y por qué se lo van a pedir a las esposas. Estar sujetas es aceptar una orden en forma voluntaria.
y debe ser en el Señor. Pero el amor generoso del esposo provee el ambiente que hace de la sumisión de la esposa. No vamos a hablar ni de esclavitud ni sometimiento. No hablamos de eso. La sujeción no es ni esclavitud ni sometimiento. Esta mañana también hablábamos, yo alguna vez lo dije, no me acuerdo en qué mensaje, ¿de dónde fue creada Eva? Acá, ¿no? Acá tengo la costilla. ¿De ahí? No, porque ahí la tengo al pie. ¿Está acá? ¿De acá? No, porque acá está sobre mi cabeza. De acá. Y me dijo Rafa, del lado del corazón, me dijo. Romántico, Rafa. Del lado del corazón la creó, dice. Y es cierto, porque estamos igual, somos coherederos de la gracia, dice en Primera de Pedro. Somos coherederos, pero con diferentes funciones. La iglesia también, ¿no? en cualquier institución debe funcionar con orden. Y el orden es cada uno que cumpla su función. La mujer debe estar sujeta. La buena voluntad de la esposa es la respuesta que ella le da a la autoridad benigna que el esposo tiene sobre ella. La esposa cristiana, consciente de la relación que tiene con Cristo, Cristo es el Señor de su vida, entonces se somete a su esposo en amor recíproco, reconociéndolo como el que Dios le ha dado como compañero, como protector, para que mutuamente se complementen. ¿Para qué fue creada Eva? ¿Qué dijo que era Dios con respecto a Eva? Eva, ayuda idónea. Es mi ayuda idónea. Nos complementamos, el hombre en su función y la mujer en la suya. Toda institución tiene una sola cabeza, si no es un desastre. Vieron que te puede pasar en diferentes aspectos, pero donde mandan muchos es un caos, un desastre. Por eso Dios, que es un Dios de orden, da esa autoridad de la familia al esposo. Lo mandó Dios y no lo podemos cambiar nosotros. No es explotar, no es dominar, no es una autoridad despótica. El clásico se hace lo que yo digo y nada más, y se calla, esto es porque yo lo digo y chau. No entiendo que sea de esa forma. Es una responsabilidad sagrada que ha sido otorgado por Dios para ordenar a la familia. Dice el versículo 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a los maridos en todo, siempre sujeta a Cristo como su Salvador en su vida espiritual y a su esposo en la vida conyugal. Fíjense, y ahora vamos a ir al hombre, versículo 25. La mujer utilizó el versículo 22, 23 y 24. 3. Y le dio a la mujer para que sea sujeta y demás. Pero al hombre no nos pongamos contentos porque del versículo 25 al 32, 33 va a ser los mandamientos para el hombre. O sea que nos dedica más tiempo al hombre, más versículos, pasaje más extenso, a nosotros, los hombres, a los que tenemos la autoridad, a quienes se nos deben sujetar, Dios nos dedica más tiempo. Y lo primero que nos pide es amar. Y ese término, cuando lo investigué ahora y lo volví a ver, más allá del tipo de amor del que habla, que no lo voy a entrar, pero dice, es una actitud constante, es estar amando. Cuando dice amad, es maridos, estén en actitud constante, estén siempre amando a vuestras esposas. Fíjense que a las esposas siempre me llamó la atención, no le dice que amen a los esposos. Porque entiendo que para ellas
normalmente es más natural, son más emotivas, expresar al varón. ¿Cuántas veces decimos que amamos a la esposa? Cuando nos ponemos de novio, después por ahí, cuando estamos de novio, nos casamos, somos todos amorosos, nos explota el corazón y después nos tienen que hacer acordar del aniversario, ¿no te acordás de esto? ¿Te acordás que cuando estábamos el segundo mes de novios, cuando pasamos por acá, vos me dijiste? Me acuerdo. Por eso el hombre le hace llamar primero esto. Y ya vamos a ver, pero si yo amo a mi esposa, no la puedo someter, que es un término que no es sujeción. Yo la amo y después me va a decir que la tengo que tratar como vaso más frágil, que no tengo que ser áspero. Entonces el hombre que tenemos, basta, sí, los gestos, las expresiones, basta, y ya está. No. Si a la mujer le pide que se sujete y tiene que calmar su temperamento, al hombre nos está diciendo, así por ahí no va. Tenés que ser amoroso, la mujer vive de las demostraciones. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te amo? Siempre, siempre, porque lo necesitan, ellas necesitan reafirmarlo. Por eso Dios nos pide, amad a vuestras esposas, con actitudes, con acciones de los esposos hacia la esposa, quitando toda aspereza, todo capricho. Esto se hace porque a mí me gusta. A veces he escuchado expresiones que obviamente que van a traer conflictos en un matrimonio. El esposo dice, no, pero yo decido esto porque es a mí lo que... A mí me gusta esto, pero tu esposa ¿qué dice? No sé, que venga o que haga. Pero ¿no te preocupa que tu esposa no esté cómoda, que no sea un lugar que le agrade? Vos la estás amando, las tenés que cuidar. Estás hablando de la misma relación que tiene Cristo con nosotros. ¿Cristo nos trata de esa forma? ¿Cuánta paciencia nos tiene? Marcos hablaba hoy de volver a ese primer amor, porque nos alejamos, como el ejemplo que dio, y uno se va alejando y va dejando. Y Él nos trae con cuerdas de amor y Cristo nos tiene paciencia. Y pecamos y caemos y Él nos tiene paciencia y nos perdona. Y estamos aquí como iglesia. Nosotros también. Fíjense que hay 5 formas verbales para describir el amor de Cristo por su iglesia. Están aquí, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, porque así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, la santificó porque dice para santificarla, la purificó habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa. La amó, se entregó, la santificó, la purificó y se la presentó. Es un amor inclusivo, que se da, que le da el primer lugar. Ante esa actitud, una esposa va a reconocer la autoridad del hombre y va a decir, por supuesto, si él va adelante, si él me está dando el ejemplo a mí. Es muy alta la vara para el hombre. Siempre le ponemos la vara alta a la mujer y debe estar también. No quito de que eso la mujer no deba ser sujeta, pero nos quedamos siempre en esa. Y al hombre le está diciendo que debe ser amable, que debe amar.
Dice, Pablo apela al cuidado que da la iglesia como modelo del cuidado del esposo, que es lo que leíamos. El 28 dice, así como los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El versículo 33 dice, por lo demás, se refiere a todo por lo que dijo, por el papel de cada cónyuge, que es distinto. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y después dice, y la mujer respete a su marido. Hermanos, varones, esposos, futuros esposos que están de novio y algunos ya tienen fecha de casamiento, otros la tendrán pronto. Hermanos varones que algún día van a formar una familia. Si amamos a nuestras esposas cuando la tenemos como a nosotros mismos, jamás podemos tratarla ni ásperamente, ni que no sea con dulzura, porque el vaso frágil, algo con cuidado, debe ser prioridad en nuestra vida. Y entonces, la mujer se va a sujetar y se debe sujetar a su marido y respetarlo. Esto va a contribuir a la armonía, la unión familiar, fortalecer la unidad en la familia, que luego lo vamos a ver en la iglesia. Vamos a ver rápidamente los hijos y los padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjense, sí, pero no se hagan, acá hay unos niños que dicen como, no, pero deben obedecer los hijos también. Fíjense cómo en todo tiempo hace referencia al Señor, porque ese es el secreto. Cuando dice honrar significa respeto y consideración a los padres en amor y obediencia. Tenemos el ejemplo de Jesús. Dice en Lucas que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y es el primer mandamiento con promesa. Está en los 10 mandamientos y aquí está. Es este primer mandamiento con promesa, dice ahí. Honra, es darle lugar. Eso significa que yo le voy a dar lugar a mi papá y a mi mamá porque se lo merecen. Sí. Y si no se lo merecen, porque me abandonaron, porque me han maltratado, porque tiene un carácter. Mi mamá grita desde que se levanta hasta que se va a dormir. Mi papá tiene un carácter. No vemos ninguna condición para honrar al padre y a la madre. No estoy hablando de soportar ni abusos ni maltratos físicos. Muchas veces, aunque no hemos recibido lo mejor, aunque no fue el mejor ejemplo que tuvimos, aunque hemos tenido que sortear diferentes aspectos y cosas feas en nuestra vida, en Cristo, habiendo sido Cristo nuestro Salvador y siendo Él el centro y el Señor de nuestras vidas, debemos honrarlo, a nuestro papá y a nuestra mamá, porque lo son. Debemos cuidar de ellos, estar atentos, respetarles, en la medida que no vaya en contra de la palabra de Dios. A los papás esto va a promover a un ambiente de bienestar. A los padres va desde el lado negativo. No provoquéis a ira. Es causar exasperación. Es
sacarlos de quicio, hostigarlo tanto al hijo hasta que explota. No provoquéis a ira. Eso va a producir hostilidades, frustraciones, resentimientos, problemas emocionales. Pero sí le dice que debe ser en disciplina y amonestación del Señor. Papá y mamá, ¿tenés que disciplinar a tu hijo? Sí. Porque quien no recibe disciplina no va a poder ser corregido. Es el tiempo de poder corregirlo. Leíamos en Deuteronomio que le debemos contar a nuestros hijos, debemos en el andar diario, lo tienen que ver cuando vamos en el auto, en el súper, en todos lados, cuando nos vamos de vacaciones, en todo tiempo deben ver nuestro accionar para que ellos puedan aprender de nosotros. El padre cristiano, como cabeza y guía espiritual de la familia, va a instruir al niño en las cosas del Señor. Es tarea, esto ya lo dije y varias veces y lo voy a seguir diciendo, es tarea de la escuela dominical enseñar la palabra de Dios a los niños. ¿Es tarea? Sí. ¿Es tarea de la iglesia hacerlo? Sí. Pero ¿saben quién es la principal tarea para transmitir las enseñanzas bíblicas a nuestros hijos? El papá y la mamá. Ahí, en nuestro hogar, en el accionar, en las palabras, en las enseñanzas, el enseñarle a nuestros hijos. Los tiempos son difíciles y planteamos todo esto y hay familias destruidas, hay padres que no se hablan con los hijos, tenemos problemas con los hijos, esposos que no se soportan, esposos violentos, esposas que no le importa lo que dice el marido, esposas que tienen mal carácter, mala relación entre un esposo y una esposa, padres e hijos que prefieren estar, más vale que haya 2 habitaciones en la casa para que cada uno esté en un lugar, porque cuando están juntos explotan, no puede haber una armonía familiar. No es lo que Dios quiere. Porque la familia de Dios y la familia en general está en crisis porque Satanás y sus cañones están apuntados a ella. Porque hay individualismo y el peor enemigo es el egoísmo. Porque todo empieza con una crisis espiritual. Porque lo que Dios quiere es que haya una buena relación entre los esposos, que seamos padres que agradecen a Dios, que dan buen ejemplo, que escuchan a sus hijos, que tienen el tiempo para poder escuchar a sus hijos, que disciplinan, sí, en la medida que haga falta, que aman, que reconocen sus errores, que si hace falta piden perdón. No somos infalibles. Papá, esposos, esposas, no somos infalibles, debemos pedir perdón, que asisten a la iglesia y se congregan. Es triste que no les enseñemos a nuestros hijos el congregarse, el hábito de venir, el gozo, la alegría de venir a la casa de Dios. Venimos como un favor que hacemos, que oramos, estudiamos la palabra, que no murmuramos, que el tema de nuestras sobremesas no son hablar de tal o cual hermano o hermana o lo que pasa en la iglesia, que compartimos tanto las alegrías como las tristezas. ¿Está difícil? Sí. Porque las situaciones
que vivimos a diario. A veces salimos de acá y llegamos a nuestra casa y no queremos ni abrir la puerta porque sabemos con lo que nos vamos a encontrar, tanto sea como padre e hijos, como esposos, como familia. A veces tenemos un hijo que no llamó hace cuánto, una mamá que ni me habla o me abandonó, un esposo que pasan los años y sigue teniendo un carácter iracundo, una esposa que no hay forma de que pueda hablarle, pero cantábamos, y lo anoté, que tenemos un Dios de imposibles. Y hubo una parte que no la pude cantar. ¿Por qué es difícil? Sí. Si vamos a la experiencia es muy difícil, porque vemos matrimonios destruidos, familias destruidas. Pero no es imposible. Porque en la medida que en lo personal, primero yo, no la miro ni a mi esposa, ni a mi hijo, ni a mi entorno. Cristo es el Señor de mi vida. Él es mi Señor. Yo le doy el lugar, trato de cumplir su palabra. Luego, mi entorno va a ser modificado. O por lo menos, mi vida va a tener el sentido y el propósito que Dios quiere en cada uno de nosotros. El señorío de Cristo es el único remedio que nos hace pensar en el bien de nuestro cónyuge antes que el nuestro. Ningún marido ni ninguna esposa puede hacer esto apoyándose en fuerza de voluntad. No es que me voy a proponer, es declarar y decir y proponerme que Cristo es el centro de mi vida, es el Señor de mi vida y yo quiero obedecerle a Él, por lo cual voy a actuar en la manera que Él quiere que hagamos. Porque ningún matrimonio, ninguna familia va a estar libre de eso. Las relaciones en la familia van primero, esto me gustó muchísimo y vamos a ir terminando. Las relaciones en la familia van primero en forma vertical, con Dios, para que luego pueda ir en forma horizontal los esposos y los hijos. Si primero no tengo una buena relación vertical con mi Dios y le doy el lugar a Él, no voy a poder tener una relación armónica. Lo he podido compartir con algunos matrimonios que a veces tienen conflictos y lo primero que siento de Dios decirle es: deja que Dios obre en tu vida. Siempre queremos que cambie el otro, pero no cambia, pero no dice, pero mirá, siempre me dice. Vos, generalmente nadie mira su actitud. ¿Y vos qué cambiaste? ¿Y vos qué hiciste? Dios, ¿en cuánto obró en tu vida? Una relación vertical para que luego pueda ser horizontal. Termino con 2 versículos. Dice el Señor Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Queremos que sea el Señor de nuestra vida? Que podamos hacer lo que Él dice. Y me quedo con la declaración que hace Josué en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Contra toda regla de gramática donde no se pone el yo primero, esta frase me encanta porque dice, viene hablando de quién deciden servir, es el otro, será el 16 entonces. Ah, no, está bien. Si mal os parece servir a Jehová, escoceos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero paramos acá. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense que el hombre como autoridad, aquí Josué toma la decisión él. Desafío que nos llevamos a cada uno. Que podamos
desafiarnos a que yo y mi casa serviremos a tener al Señor en el centro de mi hogar. Cuando hay conflictos, busco en lo personal primero, para que luego pueda haber armonía en el hogar.